Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Tren del Mame. Yo soy Karina Almaraz, me pueden seguir en mis redes sociales que son @almarazcari. Y yo les agradezco mucho que sean ustedes unos fieles seguidores de este programa que tenemos tan poco tino para poder grabar cada 8 días, pero les juro que eso ya va a cambiar. El día de hoy yo quiero hacer 2 reflexiones rapiditas alrededor de un tema que me preocupa mucho y que tiene que ver con, como siempre, Morena. Pero a mí me preocupa desde hace muchísimo tiempo que Morena se esté convirtiendo en un gobierno autoritario. Y ya sé, chairos, que se van a reír de mí, que van a decir que alucinamos, que cuál autoritarismo, si aquí está uno opinando. La verdad es que cada semana hay grandes visos de que se viene pues un gobierno intolerante, que si bien no va a ser no nos va a reprimir como se concibe esto de manera común, sí está buscando mecanismos bastante más sofisticados para reprimir y censurar. ¿A qué me refiero? ¿De qué cosas vimos esta semana que me preocupan más que otras? 1. Vimos a Noroña, el presidente del Senado, hacer que un ciudadano le pidiera disculpas. Ustedes recordarán, estamos hablando de un abogado que lo había increpado en noviembre del año pasado de 2024 en un aeropuerto y le gritó de cosas y le dijo pues vete a ver a tu presidente, no sé qué. Y luego Noroña acusó a este abogado de haberle robado el celular. Y con esta demanda en curso, pues terminó ofreciendo el abogado un mecanismo de conciliación en el cual Noroña le dijo, órale va, te perdono, vamos a conciliar este pleito si tú me pides disculpas públicas. Y ¿saben qué? Hasta ahí si yo se los cuento así, digo, órale va, para eso son los mecanismos de conciliación, lo propuso el abogado porque él sabe que para eso son. Pero a mí me preocupa mucho que Noroña utilizara recursos del Estado, dinero del Senado, medios del Senado, las redes sociales, y hasta un salón del Senado para que la disculpa pública fuera ahí. Perdón, esto es una mala señal. Noroña ha dado otras muestras de ser un farsante, de ser un traidor, de pasar de ser... Yo defendí a Noroña en algún momento, hay grabaciones mías diciendo que Noroña era el compañero Noroña, un verdadero político que hizo su figura caminando, que es como se hace la política. Él caminó, tocó puertas, fue a asambleas. Pero hoy le preguntan, por ejemplo, por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y te dice, formen su sindicato. Las 40 horas laborales, ¿para cuándo? No, cuando hagas un sindicato. Salgan a protestar. Cuando él había dicho que Morena iba a hacer la reducción de las 40 horas. Él lo dijo, tenemos los videos de él diciendo esto. No, hombre, mínimo hay que recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución y avanzar, y la jornada de 40 horas es algo, si me presionan debería ser de 20. También en la semana fue a un evento ahí comunitario en el Estado de México, en Ocotlán, y le empiezan a reclamar sobre una problemática que ocurre en Ocotlán. Allí hay taladores de árboles, talamontes ilegales, que todos sabemos que pues es un fenómeno asociado a la delincuencia organizada. Y le reclaman y le dicen, oye Noroña, pues es que nosotros les hemos pedido que intervengan, y Noroña les contesta, enfréntalos tú. Conocemos de mucho tiempo atrás, el problema de la FARC. Es un problema que han hecho ustedes también, compañeros. Vámonos entendiendo, porque es un problema que debemos resolver entre todas las personas. Vuelvo a decir, ¿saben quién tala? Tú sabes quién tala los bosques. Así como te me pones de gallito aquí, deberías de ponerte contra los taladores. O sea, no, en la cabeza de quién cabe que un ciudadano se va a enfrentar al crimen organizado para que dejen de talar árboles. Si grita Noroña, enfréntalos tú, ustedes toleran a los talamontes, o sea, perdón, pero el tipo es parte de una estructura de gobierno. El tipo quiso ser presidente, y me parece terrible que cuando le hagan un reclamo diga, pues resuélvelo tú. Y hizo lo mismo el día que le reclamó en Guadalajara
a madres buscadoras, a familias de desaparecidos, diciéndoles que antes con Peña Nieto callabas como momia. Perdón, ¿qué le está pasando a este señor? De verdad, ¿por qué necesita confrontarse con gente que podría votar por él? Con gente que no espera algo de él porque nos caiga bien, sino porque el tipo tiene autoridad y porque el güey fue a decirnos que con la 4T las cosas iban a cambiar en México. A mí me preocupa mucho, pues no Noroña, a mí me preocupa la respuesta de nuestras autoridades cuando como ciudadanos les exigimos que hagan su chamba y nos garanticen seguridad, servicios, derechos laborales, que es su chamba. Les estamos pidiendo que hagan su chamba y nos contestan, hazlo tú. Aunado a eso, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este nuevo intento que viene en la reforma a la ley de telecomunicaciones de registrar a los usuarios de telefonía celular. Eso es algo que ya se intentó en México en 2011 con el Renault, se quiso intentar en 2022 con el Panaut. Ahorita lo que viene en la reforma a la ley de telecomunicaciones es que si tú vas a comprar un chip de telefonía celular, tienes que presentar tu CURP. ¿Para qué? Según ellos, para evitar las extorsiones. Algunas organizaciones de derechos digitales ya han dicho que la realidad es que esto no va a evitar que haya menos extorsiones. Número uno, porque los delincuentes tienen capacidad de falsificar CURPs, de robártelo, de pedirte 500 varos por tu CURP, así como algunas organizaciones se te piden 500 varos por tu INE y no sé qué. También tienen la capacidad pues de comprarte el teléfono, ¿no? De oye, pásame tu phone. Entonces, algunas organizaciones han advertido que esta medida en realidad podría generar varios riesgos. ¿Qué riesgos conlleva que para que tú tengas un chip de telefonía tengas que tener registrado tu CURP? Bueno, que porque te robaron el teléfono, porque te lo compraron, porque te hackearon el CURP, no sé, por muchas razones, los delincuentes se hagan de tu número de teléfono, cometan un delito con ese número, con ese chip y te acusan a ti. El riesgo es acusar a personas inocentes de delitos que no cometieron. El otro riesgo pues es que esto va a generar una base de datos que va a tener CURP y tu CURP será un montón de datos asociados a ti. Y que estos datos se filtren como ya ha pasado y pues la gente, el riesgo en este momento es que como esto va a estar asociado a un chip, puedan hasta saber tu ubicación en tiempo real. Y peor tantito, hay una iniciativa para que la CURP esté asociada a datos biométricos. Entonces, a mí el siguiente riesgo me suena a que además desde el gobierno podrían tener toda la capacidad del mundo para espiarnos. Joven Bart tenía razón, los estamos espiando durante todo el día. ¿Por qué, señor Maguire? ¿Quieres saber la aterradora verdad o deseas verme anotar algunos cuadrangulares? ¡Cuadrangulares! ¡Cuadrangulares! ¡Oh! Si ya lo hacen, ahora lo harían más fácil y lo harían a través de nuestros celulares. Siguiente riesgo. El siguiente riesgo más bien es como que la medida ni siquiera en la experiencia previa suena a que sea eficiente. Como les digo, quieren que uno registre su CURP al comprar un chip que para bajar los delitos de extorsión y que cuando te hablan y te dicen oye prima, acabo de llegar de Estados Unidos, échame acá un 500, eso es lo que quieren evitar. Pero la verdad es que esto ya se llevó a cabo, como les decía yo hace rato, con el Renault en 2011. El Renault, que además es una base de datos que se filtró, no sirvió para bajar este delito. Datos oficiales señalan que 40%, las extorsiones subieron 40% y los delitos de secuestro subieron 8% mientras existía el Renault. O sea que en realidad registrar el teléfono no sirve para bajar delitos y sí conlleva el riesgo de que nos espíen. En 2021-2022 se intentó tener un nuevo registro de telefonía que se llamó Panaut y el Panaut fue echado para atrás por la Corte que lo declaró inconstitucional. Entonces yo solamente quiero que vean el escenario para atrás y
que se den cuenta de que la próxima semana enfrentamos una elección judicial a la cual van a llegar a la corte personas cercanas a Morena y que estas personas podrían declarar constitucional el nuevo registro de teléfonos. A mí me preocupa que por un lado estamos viendo una autoridad que te dice, pues hazlo tú, te callabas como momia, organízate, lucha, a mí no me exijas, y que por otro lado tenemos toda una reforma, una serie de reformas que le están quitando poder al legislativo, que es el que nos protegía de excesos de los gobiernos, y que estén retomando iniciativas que ya se han señalado como peligrosas en cuanto a nuestras propias libertades personales. Entonces, yo quería hacer esta pequeña reflexión respecto a esta semana, porque sí me preocupa que uno diga, ay, pues nomás es el CUR, güey, nomás es Noroña haciéndola de pedo. No, a mí me parece que estamos viendo cómo se gesta un gobierno muchísimo más autoritario, represivo, y que no va a ser la represión del 68. A ver, chairos, el mundo ha cambiado. No esperen que los gobiernos no aprendan de sus errores. Están aprendiendo de sus errores, están generando mecanismos más sofisticados para controlarlos. Parece que somos libres, parece que yo tengo derecho a hacer este video y hablar de esto. Pues, al rato quién sabe qué tipo de formas van a encontrar para que esto no se oiga, no se vea y en algún momento no lo hagamos. Oigan, voy a tocar un tema que quiero ser muy cuidadosa, no quiero decir una estupidez y no quiero que se tome a mal. Esta semana en la Ciudad de México asesinaron a Jimena Guzmán y a José Muñoz. Jimena era la secretaria particular de Clara Brugada, la jefa de gobierno, y José Muñoz era uno de sus asesores o su jefe de asesores. Son unos hechos lamentables, que son una pésima señal. En todo el país han estado matando candidatos y han estado matando políticos en los últimos años de una manera, un número que aumenta cada semana. Hemos visto cosas terribles como el alcalde de Guerrero que decapitaron, pero llegar a la ciudad y sin demeritar los asesinatos de otras personas, cometer un asesinato de ese nivel en Ciudad de México es muy grave. Al día de hoy, que han pasado 4 o 5 días del asesinato, tenemos poca información oficial sobre móviles, sobre sospechosos. Las redes sociales se han llenado de teorías de la conspiración. Hay quienes apuntan a que José estaba coludido con algunos temas inmobiliarios. Otros han acusado a Jimena y al gobierno de la Ciudad de México de algunos temas de recoger dinero en recursorios y que ese podría ser el móvil. Son solo cosas que apunto, que he leído en las redes, pero nada es oficial. Así que yo no quiero adentrarme a por qué los mataron o cuál es la razón, porque no la sé. Yo solo quiero centrarme en que, pues por supuesto, esto es un grave mensaje para la jefa de gobierno, que en este momento no sabemos qué significa, no sabemos quién le quiso decir qué cosa, pero sí sabemos cómo reaccionó el oficialismo y cómo reaccionaron los morenistas. Creando un hashtag, diciendo que no les robarán la utopía. Con todo respeto, yo creo que el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz requería una respuesta de Estado. Requería una respuesta para todos los que habitamos o pasamos por la Ciudad de México, porque el mensaje es grave. Lo que sea que esté pasando con la política del país es suficientemente grave como para que maten a colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la segunda mujer más importante del país. Y salen los morenistas a decir que no les robarán la utopía. Perdón, pero yo lo que quiero decirles como comunicóloga, como analista de discursos, es que salir con un eslogan en lugar de con una respuesta de Estado, y con un eslogan como ese, es sectario. Es decir, se vuelven a victimizar un problema que, les confieso, aterra a todos en Ciudad de México y sus alrededores. Yo no soy morenista, yo no creo en ustedes, pero tampoco soy panista, tampoco soy priista y tampoco soy de MC. Yo estoy muy decepcionada de los políticos y de los partidos.
pero entiendo que es el Estado y una situación como esta requería una respuesta para todos los que vivimos aquí y no que salieran a victimizarse, no que salieran a decir que ustedes son los pobres de esta historia y que ustedes son las víctimas eternas. Necesitábamos una respuesta diferente, necesitábamos una respuesta que nos incluyera, necesitábamos una respuesta que nos dijera que se van a hacer cargo de la situación y no que otra vez fueron a lastimarlos a ustedes, pobrecitos víctimas eternas. ¿Quiere alguien pensar en Morena? Güey, esto era serio. Sí, es que eso fue lo que hicieron. ¿Quiere alguien pensar en Morena? ¿Un día ustedes van a pensar en nosotros? O sea, neto, ¿no les preocupa lo que han hecho con el país? Todo se trata de ustedes siempre. Y pues esas fueron las reflexiones de esta semana, amigos. Disculpen que no me levante, como diría Groucho Marx, pero estoy muy cansada. Yo espero que el Tren del Mame se vuelva un proyecto mucho más continuo, mucho más divertido, mucho menos solemne. Díganos en los comentarios qué quieren que abordemos, de qué quieren que hablemos. Este es un proyecto en el que pretendemos reflexionar sobre cuál es el papel del Estado y cómo volvernos unos ciudadanos más activos, así que, pero quiero que sea divertido o que al menos sea irónico o sarcástico, si no puede ser divertido, porque a veces es muy difícil hacer divertida la política de este país. Propónganos temas, propónganos visitas, cosas, denos like y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.